¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Una semana más con todos ustedes aquí en Las Cuentas Claras, como siempre en Telemiño. Feliz año nuevo a todos. También hoy vamos a recuperar algunos de los contenidos que han formado parte de la estructura del programa desde que la temporada ha comenzado. Ya a la vuelta de 7 días renovaremos todos y cada uno de los contenidos. Una estructura, la de hoy, que es por lo tanto de recordatorio. Una entrevista con la que vamos a comenzar aquel foro Finanzas para Mortales, muy interesante, como muy interesante la entrevista que en su momento mantuvimos con el señor Somoano. Con ella comenzamos. La entrevista, efectivamente, aquí en Las Cuentas Claras. Señor Somoano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Don Francisco Somoano Rodríguez es profesor titular de Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Cantabria y precisamente responsable de Tecnología y Contenidos del proyecto Finanzas para Mortales. ¿Qué son las finanzas para mortales? ¿O hay finanzas para inmortales, señor Somoano? Buena pregunta. No creo que haya finanzas para inmortales, por el simple hecho de que las finanzas tienen que ver con el día a día y con la vida. Por lo tanto, ser inmortal implica otra dimensión, pero es muy buena reflexión. Las finanzas para mortales tienen como objetivo el hacer llegar de una manera sencilla a cualquier persona los temas del día a día, que tienen que ver con desde una cuenta corriente, pasando por una factura, temas quizás un poco más complicadillos, como puede ser la inflación, el Producto Nacional Bruto, pero desde un enfoque, al menos lo intentamos, desde un enfoque sencillo y que sea comprensible. Nos hemos tenido que acostumbrar todos necesariamente a esos conceptos, ¿no? Pues sí, la verdad es que en los últimos años, en algún momento por desgracia, son unos conceptos con los que convivimos y que en realidad hemos estado siempre con ellos, pero no les hemos dado la importancia. Quedaba en la órbita de los especialistas, claro. Claro. Entonces es en el momento en el que la necesidad apremia, en el que nos tenemos que enfrentar con este tipo de términos y que son interesantes. ¿Y cuál es la finalidad concreta de este proyecto? La finalidad concreta es, en realidad, es un proyecto universitario que desde la Fundación UCEIF, es la fundación de la Universidad de Cantabria para el estudio y la investigación en el sector financiero, viene desarrollando de la mano la Universidad de Cantabria y el Banco Santander, la división de Santander Universidades. Y el objetivo es, en principio, una orientación al mundo universitario, es un proyecto universitario, de presentarles este tipo de contenidos de una manera mucho más próxima, pues utilizando Internet en un sentido muy amplio, incluye redes sociales, incluimos concursos de tweets, hacemos unos concursos de tweets están muy divertidos, y intentamos que los universitarios interactúen. Pero nos hemos dado cuenta que no es un único colectivo de interés y empezamos a generar productos con distintos perfiles, ¿no? Y creo que ya es el tercer año que está en marcha, ¿no? ¿Cuál es la experiencia? ¿Cómo se podría enjuiciar? Es un proceso fantástico, muy lento, da la sensación de que Internet es todo oportunidades, y ahora que se habla de emprendimiento, los que lo hayan intentado ven que es un escenario complejo, porque hay mucha oferta, entonces hacerte un hueco implica trabajar mucho tu marca y ofrecer unos servicios diferenciados frente a otras webs, algunas muy consolidadas, como por ejemplo la de la Comisión Nacional de Mercado de Valores y el Banco de España, que llevan ya bastantes más años funcionando, y otras que también están en Internet. Don Francisco, y al final todos nos hemos tenido que acostumbrar a manejar términos como prima de riesgo, como inflación, como apalancamiento, estanflación y todas esas cosas. ¿Significa que necesariamente nos hemos convertido en expertos, digámoslo así? ¿O expertos de andar por casa? Creo que ni mucho menos. Yo creo que hay expertos, como en cualquier campo de la vida, por cuestiones profesionales o por afición o por interés. Pero el común de los mortales en muchas ocasiones se enfrenta a determinadas circunstancias en las que necesita este tipo de conceptos.
Como bien dice usted, algunos ya incluso vienen en español, pero otros son anglicismos, Sí. con lo cual también nos enfrentamos ahí, no a apalancamiento, sino a leverage, ¿no? Productos muy apalancados. Entonces, ¿qué significa eso? De algún modo, yo no creo que para el común de la población sea un tema que pueda suscitar a priori un interés desmedido. Pero por eso intentamos desde UCEIF, desde la Fundación UCEIF, generar unos contenidos muy a medida de distintos perfiles. ¿Y cuál es el grado de asimilación precisamente de esos conceptos que ustedes manejan? La verdad es que depende de la etapa de la edad de las personas y depende del contacto que uno haya tenido por cuestiones personales. Es decir, si mis padres son autónomos o empresarios, es obvio que voy a tener una relación más estrecha con determinados conceptos, entre otras cosas por necesidad, porque posiblemente mi padre o mi madre me obliguen a trabajar en ello. Pero yo creo que la relación, yo creo que siendo mortal es casi de supervivencia en estos momentos. Sí es cierto que son temas muy importantes, en algunos casos son trascendentales y que el tiempo que se les dedique va a ser rentable por necesidad, porque yo creo que de algún modo la situación en la que estamos viviendo nos lleva a esa conclusión, ¿no? De que ha habido cosas que tenemos que estar más encima de ellas. Quiero aprovechar la presencia de un observador y de un analista, bueno, pues para, no sé, definir un poco la situación en la que estamos, si es una situación en la que nos debe llevar al optimismo, al moderado optimismo, si debemos de estar todavía con el rictus de desconfianza, si tenemos que mirar a Europa, si no tenemos que mirar a Europa, si estamos hablando en términos de confianza, de desconfianza, cuál es el momento, la foto fija que haría el señor Somoano en estos momentos sobre la situación económica de España. Bueno, es usted muy amable, bueno, experto en temas de macro y micro, más que nada por el propio proyecto intentamos estar al día de las noticias, ¿no? Y lo que es obvio es que hay una recuperación, es una recuperación a nivel sobre todo, bueno, pues se ve grandes empresas. Se está viendo ahora si las pequeñas y medianas empresas están empezando bueno, pues a tener las cosas bastante más claras, parece que sí. También es cierto que lamentablemente ha habido una desaparición muy importante de empresas estos últimos años, por lo tanto las que quedan, como en cualquier medio natural, han sobrevivido, son más fuertes y empiezan a dar expectativas de crecimiento. En muchos casos gracias a las exportaciones, pero parece que también poco a poco la demanda interna empieza a resurgir, ¿no? ¿Y qué escenario nos espera en el 2015? Es que un escenario general es complicado y sobre todo con un tema que es el crecimiento del endeudamiento del Estado. Parece ser que los tipos de interés, mientras se mantengan como están en este momento para la deuda pública, si no se detraen muchos recursos, muchos de los impuestos que pagamos, si no hay que dedicar mucho dinero a pagar intereses y devolver la deuda pública, pues evidentemente el escenario va a ser mucho mejor. ¿Y qué está pasando en Europa en ese sentido? Es decir, fundamentalmente Francia, Alemania, aquellos elementos tractores que han sido siempre, bueno, las puntas de lanza de la Unión Europea, ¿tenemos que mirar con lupa su estado de salud? Mirar con lupa su estado, igual quizás la misma lupa que miran el nuestro, han estado mirando el nuestro los últimos años, ¿no? A veces uno espera de los socios una relación que sea equiparable. La situación en Europa, pues en este momento es conocida en el contexto de expertos que no es buena. No es buena, se ha ralentizado el crecimiento y yo creo que el modelo de bienestar, pues Francia, la verdad es que está en una situación también bastante frenada. Alemania ha bajado las importaciones, con lo cual ahí sí, para las empresas españolas, que sus mercados primarios normalmente es el centro de Europa, Francia, Alemania, es una situación de incertidumbre para las industriales. El sector turismo, por ejemplo, aquí pues no le puede preocupar tanto esto porque vamos año tras año en unas cifras muy buenas. Para el 2015, en lo que a nosotros nos respecta o por lo que podemos ver de las cifras, sobre todo para pequeña y mediana empresa, es poco a poco que se estabilice y que haya unas condiciones para que poco a poco se pueda empezar a recuperar. Ahora, poco a poco. Y ahora sí la última.
¿En qué medida determinados acontecimientos o situaciones del país, en términos políticos, pero también en términos de confianza o desconfianza, para qué negarlo, esos casos de corrupción, es decir, podemos estarnos refiriendo a situaciones que pueden lastrar un eventual crecimiento o recuperación económica? Gran parte de la situación va a depender de las cuentas públicas. Eso significa que yo como contribuyente debo de tener muy claro a dónde va mi dinero. De hecho, intentamos en Finanzas para Mortales pues abrir también líneas de trabajo en ese campo. La verdad es que no ayuda mucho conocer, ser conscientes de cómo se gestionan los dineros que tanto cuestan ganar y que nos cuesta también pagar. Yo creo que es un elemento muy importante. La confianza en un sistema como el nuestro, no voy a decir que es todo, pero es mucho. La verdad es que no es nada positivo, lógicamente. Después de haber escuchado la entrevista, continuamos con otros documentos. Uno de los retos que tiene planteados Ourense como sociedad es el envejecimiento de la población. Es uno de los asuntos que llevó también al Foro de la Región a reflexionar sobre ese gran reto. Aprovechando esa circunstancia, Las Cuentas Claras quiso estar precisamente con ese asunto. Uno de los retos que Ourense tiene planteados es su revitalización demográfica, y así se puso de manifiesto en el Foro de la Región y la Diputación de Ourense, monográfico sobre demografía que se desarrolló en el Centro Cultural Marcos Valcárcel y en el que participaron expertos en la materia y representantes de colectivos e instituciones de la provincia. Desarrollar las capacidades de la provincia y crear oportunidades económicas son, en síntesis, algunas de las fórmulas que se han barajado, aunque bajo prismas distintos. Las Cuentas Claras habló con los dos expertos invitados especialmente para la ocasión. Carlos Ferrás Sexto, experto de la Universidad de Santiago. Ourense, a provincia de Ourense, especialmente no contexto de Galicia, experimenta un forte avellentamento e un abandono creciente de miles de entidades de población, sean aldeas ou incluso parroquias completas. Isto desestructura o territorio, desestructura a economía e é o gran desafío que se debe plantear o que sería a planificación económica, demográfica, cultural, social do territorio da provincia. Eu falaría de colaboración institucional, colaboración cidadá, o que nós chamamos desenvolvemento de abaixo cara arriba, o denominado bottom-up, donde debe haber unha retroalimentación e unha colaboración e un pacto cara conseguir uns obxectivos moi precisos. E nesto ten que participar as institucións provinciais, pero tamén extraprovinciais, porque é fundamental. Ourense forma parte dun entramado institucional, territorial, político, cultural superior que Galicia, a súa vez Galicia forma parte do Estado español e da Unión Europea. E, polo tanto, en ese contexto no que temos que ver a colaboración. Hai moito camiño que recorrer, pero hai que ser optimista porque o futuro está nas nosas mans, está nas mans dos estamentos políticos da administración e da propia sociedade civil organizada, que deben reaccionar ante unha situación complexa, pero que require pericia, compromiso e moito colaboración e diálogo. También participó Julio Pérez Díaz, científico del Centro Superior de Investigaciones Científicas. Desde el punto de vista demográfico estamos en las antípodas, no solo no estamos en una crisis demográfica, sino que estamos en el mejor momento demográfico de la historia de la humanidad. Esto en un nivel muy macro, muy general. Si uno baja al territorio, a los municipios, a las provincias, evidentemente ahí hay mucho que debatir porque el asunto ya no es la demografía en su sentido de cómo se reproducen las poblaciones, sino dónde están las personas. Y ahí evidentemente, ahora como siempre, hay lugares más atractivos, lugares de los que la gente se va y ahí cabe hablar de crisis locales respecto a otras, ¿no?
pero desde el punto de vista general, si hablamos a nivel del país o hablamos incluso a nivel mundial, la situación demográfica no tiene precedentes en cuanto al éxito que hemos alcanzado en duración de la vida, en la eficiencia con la que nos reproducimos, el cuidado que se tiene de las personas que se traen al mundo. Si uno va bajando en el territorio, el orden de importancia de los factores demográficos, que son migraciones, entradas y salidas por nacimientos y muertes, va variando. Cuando uno llega a un nivel muy local, muy micro, las migraciones son lo fundamental. Olvidémonos de si nacen más o menos niños, porque eso tiene efectos a muy largo plazo, y sobre todo si nos construyen una urbanización en el pueblo de al lado y se nos va la mitad de la gente, o no hay trabajo en el nuestro y todo el mundo se va a otro sitio a trabajar, evidentemente vamos a tener problemas. Si se van jóvenes, al cabo de 20 años se sigue notando que nacen menos niños porque los que deberían tenerlos no están, ¿no? Son ciclos más lentos, sí, pero la movilidad de las personas hoy en día está alcanzando una intensidad tremenda. Así que dependiendo mucho de la coyuntura, la situación en cada lugar, uno puede convertirse en un polo de atracción o puede perder población en muy poco tiempo. Por otra parte, el presidente de la institución provincial, Manuel Baltar, participó en el foro sobre demografía y habló de un catálogo de actuaciones para trabajar a favor de la reactivación demográfica de la provincia, con el fin de poner en marcha iniciativas que pueden hacer frente al problema más grave que tenemos planteado junto con el desempleo, dijo el presidente provincial. Seguimos con más cosas aquí en Las Cuentas Claras, en Telemiño, pero lo haremos después de esta pausa para la publicidad. Hasta ahora.